Muy bien, retomamos con este foro académico dentro de la quinta entrega ya del Festival de Arte Contemporáneo, ¿sí? Gracias pues ahí por continuar con nosotros. Vamos a seguir pues con nuestros invitados. Vamos a darle la bienvenida a Franklin Aguirre. Franklin, un tema muy interesante, nos va a hablar dentro de su repertorio, que se titula Artutor, una alternativa para la educación artística contemporánea. Bueno, les voy a contar algo acerca de Franklin. Franklin es un artista visual, es gestor cultural, docente universitario y curador independiente, maestro en artes plásticas egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en museología y gestión del patrimonio de la misma universidad. También es fundador y director de la Bienal de Venecia de Bogotá, evento que desde 1995 activa espacios de exposición no convencionales y nuevos públicos. Franklin como artista ha participado en más de 50 exposiciones colectivas y cuenta con 10 exhibiciones individuales y ha sido merecedor a diversos reconocimientos como el Premio Nacional del Ministerio de Cultura a Nuevas Prácticas en Artes Visuales en el año 2005. También del Premio del Salón Regional de Artistas y tiene una mención de honor en el Salón Nacional de Artistas. Bueno, ya con esta intervención, con esta introducción más bien, damos la bienvenida a Franklin. Franklin, ¿cómo ha estado? Creo el micrófono, Franklin, creo que debe tener el micrófono. Ok. Perfecto. Entonces, es para la presentación que va a ser. Franklin, creo que debes de tener problemas de conectividad porque se te escucha entrecortado. No sé si sea solamente a mí o... Mientras Franklin se conecta, Yo sigo al aire. si quieres me pones al aire un momento. Listo, yo sigo al aire, ¿no? Bueno, tenemos unas fallas técnicas en este momento, hay un problema de conectividad con nuestro invitado. Aprovechamos mientras se solucionan los problemas técnicos de invitarlos a continuar acompañándonos en este foro. Hoy tendremos la intervención de Franklin Aguirre, que nos acompañará
en el transcurso de esta tarde. Después contaremos con una charla, una ponencia que impartiré yo, y terminaremos con un conversatorio. El día de mañana es un día muy especial para nosotros, para el festival, porque vamos a contar con el foro, en este foro académico vamos a contar con el coloquio de egresados, ¿sí? Coloquio de egresados, y además de esto, en el coloquio del 10º Salón de Egresados, también vamos a tener las Qué buena intervenciones noticia, de porque dos de yo nunca nuestros puedo dejar de hablar ahora, estudiantes. entonces esa es una muy buena noticia. Voy a hablar por ahí una hora, yo creo. Hola, Franklin, ¿ya volviste? Creo que ya te escuché. Bueno, entonces los estaba invitando para ser parte de la programación. Para nosotros es muy importante también escuchar a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, así que el día de mañana no se vayan a perder el foro y el lanzamiento de la última de las salas de exposición virtuales que tenemos, que se realizaría a las 6:30 de la tarde. También nos estamos invitando ¿Me oyen bien? a ¿O que, no, no se escucha? hola, 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 hola Franklin, ya te estamos escuchando. hola. Estaba contándoles de la programación a las personas que nos siguen en el canal de YouTube. Hola. ¿Se oye mejor o hola? Hola. Más o menos. Bueno, denos un segundo. John, si quieres, me sacas como del aire para que compartamos, a ver si ya se puede compartir la pantalla del maestro Franklin. Ok. ¿Qué hago? ¿Me oyen claramente? Sí. Ok. Voy a compartir la pantalla entonces. Bueno, entonces le damos de nuevo la bienvenida a Franklin Aguirre. Agradecerle de nuevo por estar con nosotros en el festival, que ya nos ha acompañado en 2 versiones anteriores. Es uno de nuestros invitados preferidos. Siempre ha sido sumamente generoso con su tiempo, con su trabajo. Ha colaborado también en los coloquios de los estudiantes dándoles sus impresiones. Entonces, Franklin, bienvenido acá al festival, que es tu casa, tu espacio. Aquí estamos tus amigos y esperamos que te vaya muy bien en tu charla. Un abrazo. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a los directores del festival, a los organizadores, a las instituciones, a ti personalmente, y a la oportunidad que me han dado de compartir estas experiencias en este festival que todos queremos desde hace mucho tiempo y que creo que ha sembrado una semilla importante pues en este tipo de espacios donde se comparte el conocimiento. Entonces, voy a compartir con ustedes una de mis experiencias a partir de lo que he venido configurando durante estos ya casi 10 años de trabajo. He dedicado de una manera, digamos que mucho más específica a la pedagogía artística. Bueno, quiero saber si me oyen claramente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. La conferencia tiene un nombre muy, digamos que, um, evocador, en la medida en la que yo creo que en este momento en nuestro entorno profesional se están dando una suerte de prácticas pedagógicas alternativas. Considero que las universidades, digamos que como las hemos venido entendiendo, comprendiendo casi desde el barroco, ¿no? O un poco antes, en la Edad Media, cuando se comenzaron a configurar desde los gremios y las guildas, que eran unos espacios donde
los artistas compartían su conocimiento y luego este conocimiento era heredado a otra suerte de, digamos que, practicantes o personas que querían aprender un poco del maestro, quien los acogía en un espacio, digamos, comunal, y allí incluso tenían hijos y ejercían una suerte de actividades para apoyar al trabajo de sus maestros y eventualmente establecían unos talleres independientes muy similares a los talleres que les dieron su acogida. Entonces, esto posteriormente derivó, ya cuando se organizó de una manera un poco más oficial, los espacios de educación que hoy conocemos como universidades, ¿no? Que están hoy siendo cuestionados desde muchos puntos de vista, no solo por el capitalismo avanzado, el neoliberalismo, que es donde el artista se ha convertido, o no solo el artista, sino el estudiante se ha convertido más en un cliente que digamos que una persona que quiere formarse en alguna disciplina y que quiere compartir su conocimiento. Entonces, precisamente debido a esta situación, han surgido una suerte de alternativas, ¿no? No solo por el costo tan elevado que tiene la educación, desafortunadamente, sobre todo la educación de gran calidad, sino también por, digamos que la incapacidad que tienen los espacios o los entornos para darle un ámbito o un contexto donde este estudiante o donde este artista egresado, artista en el sentido más amplio, incluye diseñadores, arquitectos, músicos, etcétera, puedan, digamos que, sobrevivir o vivir dignamente de su trabajo, ¿no? Entonces, precisamente debido a este sistema que ya heredamos desde hace algunos siglos, es muy complicado formarse en arte, salvo algunas universidades como las universidades públicas. Pues, por ejemplo, soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, una universidad pública que respeto y quiero profundamente. Tiene, por supuesto, una suerte de potencias y de carencias en la medida en la que la universidad pública pues no ha sido del todo protegida y apoyada como debería ser. Entonces surgen desde hace unos años una suerte de actividades paralelas a las instituciones oficiales donde los artistas nos formamos. Yo me he, digamos que especializado o interesado específicamente en los artistas autodidactas, porque son este grupo de artistas que desafortunadamente no pudieron ingresar al sistema artístico o bueno, al sistema de formación o a estos espacios de formación por cuestiones económicas o familiares o de todo orden. Entonces, las alternativas que tienen estas personas son los cursos de extensión de las universidades o talleres independientes muy parecidos a las guildas y a los gremios medievales, paradójicamente, y pues se han tenido que formar en estos espacios alternativos. Yo no estoy en contra de la institución, me parece que es sumamente importante que un artista se forme oficialmente, académicamente en las instituciones pues, que están diseñadas y configuradas para esto, pero creo que nosotros o todos los artistas somos autodidactas de alguna manera. Lo somos antes de entrar a estudiar arte y lo somos luego de egresar, porque quedamos un poco a la deriva, ¿no? Ya no tenemos a los maestros o a los compañeros o a los invitados a las clases que en cierta manera nos ayudan a pulir pues, estos planteamientos y a la vez nos dan ánimo para seguir adelante y seguir construyendo nuestros procesos artísticos. Entonces, estos espacios alternativos me parece que son complementarios al sistema oficial y si no, el artista no tiene la oportunidad de formarse oficialmente, puede hacerlo en estos espacios. Hoy, debido a nuestra condición contemporánea, pues paradójicamente esta pandemia en la que, pues no sé, ninguno de nosotros tal vez había pensado vivir algún momento o pensado en estar en estas condiciones, ha potenciado precisamente un gran privilegio que tenemos en este momento en el mundo contemporáneo, que es la red. Yo creo que la Internet es algo impresionante, aún no entendemos su dimensión, pero nos ha permitido unirnos. ¿Se imaginan ustedes estar en una situación de pandemia sin tener un medio de comunicación como este? ¿Cómo habrán vivido la pandemia o las pandemias en la Edad Media o incluso en el Renacimiento? Debe haber sido algo sumamente complejo. Nosotros hemos tenido el privilegio de unirnos a través de la Internet, como lo estamos haciendo en este momento.
Entonces, yo creo que una gran universidad nueva es la Internet, ¿no? Que nos permite estudiar lo que queramos, literalmente, en cualquier universidad del mundo a partir de los cursos de extensión o simplemente tutoriales que están allí. Yo creo que el problema deriva ahora en otra suerte de situaciones como la jerarquización de esa información, ¿no? Ya hay tanta información que es difícil categorizarla y saber cuál es la que es veraz o la que nos conviene o la que realmente tiene una consecuencia afortunada para nuestro proceso de formación o no. Sin embargo, cualquier tipo de información es importante porque pues un artista, sobre todo un artista contemporáneo, debe estar muy informado o enterado de diferentes disciplinas del conocimiento, diferentes ramas del saber, lo cual hace que sus procesos sean aún más profundos y más complejos. Entonces, esta era como una intervención muy básica para dar pie a esta, digamos, a esta muestra de lo que he llamado ArtTutor, porque básicamente es eso, es un compendio de tutorías que en otros lugares, como en Argentina y en México, por ejemplo, tienen el nombre de clínicas artísticas. Una clínica artística o un ejercicio de tutoría, ¿no? Como el ejercicio famoso en México que se llama SOMA, es una institución que ya se ha convertido casi en una institución donde se hacen una suerte de procesos tutoriales donde los artistas son acompañados y al final generan propuestas artísticas o procesos plásticos interesantísimos. Entonces les voy a mostrar cuál es el origen de este proceso, pero no sin antes leerles un poco cuál es la filosofía básica de este planteamiento que se llama ArtTutor Colombia. Lo amplié a ArtTutor porque, perdón, digamos que le dice sufijo de Colombia porque ya lo he realizado en diferentes lugares del país. En Medellín, por ejemplo, tenemos muy pendiente hacerlo en Manizales, pero desafortunadamente esta pandemia se atravesó en nuestros sueños. Ya cuando pase esta situación, pues me encantaría estar de nuevo ya con ustedes para poder poner en práctica estos ejercicios. Entonces, ArtTutor Colombia es básicamente un proyecto nómada y polivalente que busca también detectar, clasificar, conectar, optimizar y poner en circulación talentos de las artes visuales en todas las localidades de la ciudad. Bueno, en este caso estaba hablando de Bogotá cuando se planteó el ejercicio inicial. Aunque este proyecto está planteado para artistas autodidactas en principio, podrá extenderse a todos aquellos artistas que quieran actualizar sus formas de operar y compartir sus experiencias con artistas de todas las edades y orígenes. Entonces, este es, digamos que el logotipo del programa, que es sumamente sencillo y básico, pero creo que el tener una imagen gráfica también es importante para cualquier proceso creativo. Y parte de un elemento muy, muy sencillo. El color de la tipografía está inspirado este color en los tableros clásicos que tenían las escuelas, ¿no? En el siglo XX. Y ese elemento que está abajo podría ser un lápiz, podría ser un lápiz digital, podría ser un punzón para grabado o simplemente digamos que una flecha o una base sobre la cual se sustentan los procesos. Entonces vamos a comenzar con la filosofía o con, digamos que con las bases generales de este proyecto. Este proyecto nació a partir de, digamos que mi proyecto central de la vida casi, que es la Bienal de Venecia. Es un proyecto que muchos llaman como un gesto decolonial que se puso en práctica en los años 90 en el barrio de Venecia, aquí en Bogotá, y que establecía básicamente un proceso que hoy ya es algo muy frecuente y en el pasado no lo era, que consistía en que los artistas fueran a un lugar, a un contexto específico y a partir de sus exploraciones y sus relaciones con el entorno, con las personas, por supuesto, generaran piezas artísticas o procesos artísticos. Entonces, la Bienal tenía una particularidad, además de esa, que los procesos se hacían in situ. Los artistas tenían que hacer digamos que un taller o una conferencia o cualquier actividad pedagógica para retribuir de alguna manera el apoyo que le había dado la comunidad al construir su pieza. Entonces, esto pues se convirtió en un fuerte de la Bienal
Y con el paso del tiempo, digamos que esta suerte de actividades llamaron la atención de Andrea Walker, la primera directora de Arbo, de la Feria de Arte de Bogotá, y me invitó precisamente para que configurara un proyecto que se llamó Arte Cámara Tutor. El proyecto llamado Arte Cámara Tutor o programa Arte Cámara Tutor consistía básicamente en una serie de tutorías que estaban dirigidas a personas que en ese momento estaban ubicadas en el barrio Kennedy de Bogotá, donde se quería inicialmente sensibilizar a estas personas para que pudieran consumir estos bienes culturales que se mostraban en la sede de Kennedy, que es esta, pero creo que fue tan emocionante la actividad y a los chicos les gustó tanto que decidieron ser artistas. Entonces, este proceso de sensibilización se configuró posteriormente o derivó en un proceso de formación para artistas. Este proceso, que es básicamente lo que voy a compartir con ustedes, y la estructura profunda de Artutor, se establece a partir de estas leyes. De hecho, la primera clase consiste en una exploración, una serie de reflexiones en torno a estos conceptos que son el respeto, porque la base de cualquier relación humana, a mi modo de ver, es el respeto, la solidaridad, porque hay que fomentar ese apoyo entre las personas que hacen parte de los sistemas sociales, la resistencia, porque ser artista no es nada fácil, la persistencia, porque usualmente fallamos todo el tiempo y tenemos que seguir adelante, y la resiliencia, porque luego de tener una caída o un golpe tenemos que restablecernos y seguir adelante. Entonces, estas leyes base fueron sumamente importantes o lo son aún, porque las personas que hacen parte de estos procesos de formación o de este proceso de formación en particular vienen de diferentes niveles, tienen diferentes edades, diferentes intereses y eventualmente generan, pues como es natural, una suerte de fricciones o tensiones. Y gracias al establecimiento de estas leyes básicas, pues todo ha fluido muy bien. Entonces les voy a mostrar ahora digamos que la configuración de estas dinámicas generales. Digamos que ese proceso inicial, perdón que tengo acá un problema, no sé por qué no aparecen las imágenes, perdón por salir de la presentación, pero creo que hay un problema se desconfiguró la presentación. Entonces, estos tres parámetros iniciales, perdón por tener que solucionar esto de esta forma tan rápido, pero me parece que es lo mejor que podemos hacer en este momento. Digamos, los planteamientos básicos desde el momento de creación de un artista son estos tres: la preproducción, la producción y la postproducción. A pesar de que el arte es digamos que es una práctica que nosotros vemos como algo casi esotérico, venido del mundo de las musas y de un mundo eventualmente superior a nosotros, es un proceso que tiene que aterrizarse de una manera lógica. Entonces, esa primera etapa es la preproducción, que consiste en la planeación, en saber, digamos que en tener clara la problemática, en construir una narrativa y en planear su producción. La segunda etapa es la producción, que es la construcción como tal de ese artefacto. Y en tercer lugar, la postproducción, que es algo que desafortunadamente no se tiene muy en cuenta, en todos, pues no tenemos en cuenta los artistas, que consiste básicamente en el nicho donde vamos a insertar ese producto cultural, una galería, la calle, la red, donde sea, y los públicos objetivos a los cuales está dirigido ese producto cultural, ¿no? Eso también es sumamente importante establecerlo. Otro de los elementos importantes que tenemos en cuenta en nuestro proceso de formación es básicamente el lugar del enunciado. Entonces, en este lugar del enunciado, o en estos lugares del enunciado, establecemos una suerte de reflexiones en torno a los entornos desde donde podemos detectar o donde mejor podemos detectar problemáticas. El primer entorno, de hecho, es el lugar, digamos que es la propiedad. Si tenemos alguna propiedad en nuestra vida, es el cuerpo, ¿no? Es algo que nos posee.
o que poseemos, que a la vez nos posee, sí, y allí se establecen una suerte de relaciones con el entorno muy complejas, tanto físicas como simbólicas, y desde allí comenzamos a detectar esas problemáticas. El segundo lugar es la casa, que es ese lugar donde nosotros nos encontramos ya con otras personas que no son nosotros, pero que aún lo son, en la medida en la que tenemos una relación, digamos que familiar. Sin embargo, ahí se establecen una suerte de problemáticas muy complejas, como la violencia intrafamiliar, por ejemplo. En el caso del cuerpo, ya son afectaciones mucho más profundas, como una violación, por ejemplo. Luego viene el barrio, donde nos relacionamos, establecemos relaciones con otros que no son los nuestros, sino son otros, lo cual hace que esas relaciones sean aún más complejas. Posteriormente, el otro entorno es la ciudad, donde esa relación con los otros aún es más neutra y más compleja en la medida en la que pues la ciudad es un territorio lleno de toda suerte de tensiones, pero también de unas particularidades que nosotros podemos detectar y plantear como procesos artísticos. Luego viene el país, ¿no? Ser colombiano es un acto de fe, como lo decía Borges, y es sumamente complejo serlo. Entonces, dar cuenta de esa condición de ser colombianos a través del arte, pues creo que es una herramienta o es un, digamos, territorio sumamente rico para trabajar. Luego viene el continente. ¿Somos americanos o no lo somos? ¿Por qué los norteamericanos asumen el gentilicio de americanos para ellos? Hay toda una suerte de preguntas que nos podemos hacer como artistas y convertirlas digamos que en investigaciones. Luego viene el mundo, donde se vive una suerte de utopía, donde nosotros pensamos que hacemos parte de un todo, pero no es tan real, ¿no? El mundo se divide a partir de una suerte de, digamos que, hegemonías culturales que usualmente están articuladas a partir de la religión y del idioma, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual algunos países, digamos que no son tan amigos, establecen diferencias que marcan aún más a través de la guerra y otra suerte de gestos que impiden que esa tal unión se dé. Pero digamos que la utopía de esa unión sí se da en un lugar paradójicamente virtual, que es la red, ¿no? En la red todos estamos. No, sería imposible reunir a millones y millones de personas en un lugar físico, pero la red mágicamente lo logra. De hecho, estamos reunidos precisamente gracias a esa red. Tenemos que aprovechar sus potencialidades y trabajar desde estas nuevas condiciones y generar a partir de estas nuevas herramientas otras formas de proceder en el mundo o de habitarlo. Luego viene un elemento importante, perdón, que es la construcción de estos procesos artísticos desde el lugar del enunciado. En las artes, digamos que en la formación en artes, en algunas universidades, se han resumido las artes en artes del cuerpo, artes del espacio y artes del tiempo. Entonces, todos estos entornos que vimos antes, usualmente los resumimos o los resolvemos en estas tres dimensiones para ser mucho más ágiles en su planteamiento. Luego tenemos digamos que desde la construcción como tal del proceso artístico, y este es el core o es, digamos que el centro más importante de esta metodología, que básicamente son estas cuatro dimensiones que configuran los procesos dentro de Art Tutor. El primero de ellos es la dimensión humanista. Es sumamente importante que nosotros nos conozcamos para poder trabajar, ¿no? Para poder detectar estas problemáticas que nos interesan. Y precisamente este proceso Art Tutor, que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio, luego con IDARTES, luego en Medellín y ahora en Bogotá y ahora en el Museo de Arte Moderno, donde dirijo el programa de formación artística, partimos de precisamente una suerte de ejercicios donde nos conocíamos entre todos. Hicimos una suerte de picnics o de fiestas o de reuniones informales para establecer allí una suerte de relación subjetiva que no necesariamente esté anclada a lo racional y que nos permite, debido a nuestros comportamientos o una suerte de actitudes que eventualmente pueden develar intereses o características particulares, temáticas que podemos convertir en procesos artísticos. Entonces, el primer ámbito donde trabajamos es el ámbito público.
Luego, el privado, que implica, digamos que un compromiso o una capacidad de exposición mayor en la medida en la que se debe hablar de contenidos mucho más profundos y, por lo tanto, el artista debe tener la capacidad de dar cuenta de esa intromisión que eventualmente el público puede ejercer en él en la medida en la que hará preguntas que muchas veces no son tan cómodas. Y esto se hace un poco más fuerte en esta dimensión de lo íntimo, donde ya se exponen situaciones muy complejas, que si el artista tiene el valor de hacerlo y la sofisticación de traducirlo en piezas artísticas, él puede develar, digamos que dimensiones del ser que de otra manera sería imposible pues ver, o simplemente puede tocar temas que antes eran tabú, pero gracias a su valor quiso plantear como, digamos que una línea de investigación. Luego viene la dimensión conceptual. La dimensión conceptual da cuenta de las problemáticas después de tener todas estas emociones o sensaciones, emociones y sentimientos, ya las aterrizamos en problemáticas. Entonces buscamos nombres, le damos un nombre a ese síntoma, porque finalmente lo que debe hacer un tutor o un profesor de arte es, digamos que, analizar a sus estudiantes y detectar esos síntomas, esos intereses que posteriormente debería potenciar. Entonces esas problemáticas que surgen a partir de ese análisis humanista luego se convierten en narrativas, en textos, porque nosotros como artistas tenemos que saber escribir, tenemos que aprender a escribir. Y los textos no necesariamente tienen que ser eruditos y complejos, tienen que ser textos claros, muy básicos, pero que dejen una memoria de esa investigación o de ese interés que tengo o que tenemos todos los artistas. Luego viene la dimensión objetual. Aquí, miren, ya es una tercera etapa. Usualmente los artistas autodidactas comienzan por lo objetual, ¿no? Por construir formas, por mostrar su destreza, por tratar de hacer un dibujo en 5 minutos, ¿no? Entonces ellos establecen esta suerte de, digamos, capacidad artística o talento, como se llamaba de una manera clásica, para destacarse ante otro artista que no lo logra hacer tan bien. Sin embargo, el arte es conocimiento, ¿no? Y primero tenemos que conocer lo que queremos o de lo que queremos hablar, tenemos que conocer estas problemáticas para luego configurar, por supuesto, con todas las condiciones técnicas del caso, un objeto, un artefacto o un proceso o una pieza procesual o un proceso donde se relacionen estos espectadores, como sucede con el arte relacional o el arte en contexto o el arte interactivo. Entonces, en este proceso, en esta dimensión objetual, hacemos una suerte de ejercicios atravesando digamos que los lenguajes artísticos, llamados antes técnicas artísticas, que le permiten al artista detectar cuál es ese lenguaje que le llama más la atención. Porque usualmente nosotros somos muy románticos, ¿no? Por ejemplo, yo soy pintor y grabador y hago performance, pero me doy cuenta que a veces no funciona la pintura para ciertas temáticas. Eventualmente tengo que abordar procesos escultóricos o de arte relacional porque así lo exige la idea, ¿no? O el proceso. Entonces, en este punto nos desapegamos de esa necesidad de, digamos que, defender la pintura. De hecho, la pintura no tiene por qué ser defendida, sí, porque ya es algo, digamos, es un lenguaje sagrado en el sistema artístico y pues siempre se podrá reconfigurar, al igual que sucede con la fotografía, o como sucede con el grabado o la escultura o todos los otros lenguajes. Entonces, después de haber hecho este recorrido, llegamos a la dimensión contextual, donde pensamos en el contexto, donde pensamos el lugar al cual va a llegar esa pieza artística. Pensamos en una galería, en la calle, en la red, en, en el audio, en WhatsApp. Perfectamente yo puedo hacer arte sonoro a través de WhatsApp, de las aplicaciones. Entonces, a partir de una suerte de análisis y de testeos, nos damos cuenta cuál es el contexto adecuado y cuáles son los públicos a los cuales va a llegar esa pieza. De hecho, pues seguramente si yo hago un festival de hip hop o de rap, pues las abuelitas no van a ir porque simplemente ellas quieren oír boleros. Bueno, existirá también la abuelita rapera, por supuesto, como nos dimos cuenta hace poco en Transmilenio acá en Bogotá, pero
hay nichos específicos para cada uno de los públicos y lo ideal es entenderlo, detectarlo y poner esas piezas en esos contextos. Luego, en esta, digamos que después de haber hecho todo este recorrido, ya los artistas se dan cuenta que pues no todos pues somos pintores, no todos somos escultores y también se dan cuenta que el arte contemporáneo es tan rico, es tan versátil y es tan lleno de posibilidades que no solo tenemos que ser productores, también podemos ser mediadores, también podemos ser curadores, podemos ser galeristas, podemos ser coleccionistas, podemos ser periodistas culturales, podemos ser animadores culturales o gestores culturales y docentes o tutores. Entonces, fíjense en la cantidad de posibilidades que tenemos. Podemos, de hecho, ser dos de estas cosas a la vez, de estos, digamos, de estas formas de manifestar el arte o de estas formas de habitar lo artístico, que no necesariamente esté ligado a una sola práctica como sucedía antes. Vamos a ver ahora de todo este proceso, de cómo se dio en estos entornos. Estos son como los salones básicos desde donde comenzamos el proceso de la Cámara de Comercio. Posteriormente la Cámara se dio cuenta de, digamos, la importancia e impacto del proceso. Aquí vemos de algunos artistas que están como impactando el sistema del arte. Al fondo está Jonathan Chaparro, que es un fotógrafo muy destacado. Al frente está Antonio Castañeda, que es un artista que trabaja con lo social. Y esta chica que está adelante con la mano en la cara está en Japón, por ejemplo. Entonces, estos chicos ya encontraron unos lugares interesantes para seguir produciendo sus trabajos. Luego la Cámara nos asignó una suerte de espacios. Esta es la galería, ¿no? Donde leíamos, hacíamos lectura de obra de cada una de las piezas y los artistas intercambiaban sus experiencias a partir de lo que veían y así se iban configurando no solo imaginarios más amplios, sino también esta capacidad de, digamos, entender y oír críticas, porque muchas veces nosotros trabajamos encerrados en nuestros talleres y no tenemos la oportunidad de compartir estas experiencias con otras personas. La ventaja de estos espacios es que hay otras miradas y hay otras lecturas que enriquecen estos procesos. Aquí estamos también trabajando en un espacio público, perdón, en un área común de la Cámara de Comercio y posteriormente hicimos una suerte de ejercicios, como este ejercicio que es una performance dentro de un proceso o un proyecto que se llamó algo así como 100 acciones plásticas en un día, que fue dirigido por una institución europea. Bueno, a pesar de ser profesor de arte desde hace 20 años, usualmente invito a personas especializadas a mis procesos, como Piers Calvert, un artista del Reino Unido, Rodrigo Echeverry, un gran pintor, Takaki Kumagai, un curador japonés, y Nelly Peñaranda, la directora de Arteria, Miller Lagos, para hablar de escultura, por supuesto, María José Arjona de performance, Nelda Ramos de performance también, Raura Oblitas de instalación del Perú, Andrés Matute sobre sus procesos, sobre todo la construcción de portafolios, donde él es un experto, y Daniel Salamanca, que tiene un proyecto también, unos proyectos interesantísimos. Entonces, estos son los espacios, el picnic que les conté, donde nos conocemos y donde compartimos información y experiencias. Y a partir de, digamos, de esas experiencias compartidas, se van reconfigurando y se van puliendo estos planteamientos, digamos, pedagógicos. Digamos que las formas de circulación o los dispositivos de circulación, en primer lugar fue uno llamado diaporama, que es muy parecido a este formato japonés que se llama pechakucha, donde los artistas muestran imágenes, 20 imágenes durante 20 segundos. Entonces, gracias a esta metodología, aquí vemos que estamos haciendo ese diaporama en dos auditorios de la Cámara de Comercio. Luego, en la última edición, donde estuve dirigiendo este programa de formación, ahora se llama Arbo Tutor, lo están dirigiendo otros artistas, hicimos un evento que se llamó Maratón Arte Cámara Tutor 2016, Diaporama 6,
donde ya tuvimos la fortuna de contar con los 3 auditorios de la Cámara de Comercio y allí los chicos hablaban o compartían sus portafolios con las personas interesadas en conocerlos y no solo conocerlos, sino también eventualmente comprar algunas de sus piezas, como sucedió, pero a la vez ellos podían, digamos que, practicar la presentación de sus proyectos en público y adiestrarse o prepararse o entrenarse para lo que sucede con un artista en el sistema artístico, ¿no? Que todo el tiempo tenemos que estar compartiendo nuestras ideas y tenemos que ser lo suficientemente capaces de resumirlas rápidamente. ¿Okay? Entonces, luego vino Panorama. Panorama era o es un formato en el que mostrábamos las piezas ya tangibles, digamos que no era la exposición final, sino era una antesala, era como una presentación previa a la graduación final que se llamaba plataforma. Entonces, en este caso, los artistas tenían que hacer literalmente una visita guiada. Llevábamos por supuesto, los espectadores a las salas y ellos respondían en vivo las preguntas de los artistas. Entonces, esto potenciaba aún más esta capacidad de, digamos que, compartir estas ideas y de pulir el discurso que sustentaba sus piezas. Aquí está la fotografía de algunos de los chicos de esta etapa. Bueno, los llamo chicos porque pues de manera cariñosa, porque algunos de los artistas más jóvenes que tuve en el programa tenían 75 añitos, por ejemplo. Entonces, esto permitía que artistas de diferentes edades, dimensiones, niveles, condiciones compartieran experiencias y permitieran que no se estandarizara la mirada frente a un fenómeno, sino que precisamente gracias a sus experiencias, a sus diferencias, se complejizara aún más. En este caso, Fernando Atortúa está presentando su pieza y lo que ven ustedes sobre la mesa no son pasteles, sino son pinturas al óleo que están configuradas en unos soportes, digamos que unos lienzos con un marco grueso que evocaba pues, precisamente estos pasteles, porque él está haciendo referencia aquí a una situación que vivió porque fue profesor de preescolar y un día uno de sus hijos, perdón, de sus alumnos, en cierta forma también lo son, llegó con un hematoma, es decir, llegó con un ojo colorado y era un niño de 5 años que se llamaba Michael o que se llama. Entonces Fernando le preguntó, oye Michael, ¿qué te pasó? Le dijo, no, lo que pasa es que estoy cumpliendo años y le pedí un regalo a mi papá y me dio un puño. Entonces esto fue sumamente doloroso porque él se dio cuenta no solo de la irresponsabilidad, sino del maltrato infantil tan fuerte que se vive en Colombia. Entonces lo que vemos encima de la mesa es un pastel que representa un conejito con un ojo morado que alude precisamente a esa fragilidad y a esa vulnerabilidad de la infancia en Colombia. Aquí vemos otra imagen panorámica de todos los chicos el día de la graduación en esta exposición que se llamó Plataforma. Esta es una de los preámbulos de la exposición final que se llamó Panorama. Esta es una mirada panorámica de esa exposición y en Plataforma ya los artistas se graduaron. En este caso estamos en la primera edición que se hizo en la Cámara de Comercio de Chapinero, una de las sedes más importantes del sistema de arte cámara, y posteriormente se siguió haciendo este evento para inaugurar todo el sistema arte cámara. Esta fue la última inauguración en 2006, donde tuvimos la fortuna de contar con casi 300 personas de diferentes, digamos que, orígenes, intereses, niveles, porque usualmente cuando vamos a una galería vemos a los mismos con las mismas, ¿no? Nuestros amigos, algunos maestros, compañeros, colegas, pero en este caso eran los familiares de las personas, muchos de ellos nunca habían ido a una galería y luego los veíamos con frecuencia en otras exposiciones, cosa que nos pareció maravilloso.
porque hacer arte también implica construir a los interlocutores, ¿no? Es importante sumar a otras personas a estas dinámicas culturales para que ellos también, digamos que se deleiten, ¿no? O aprendan a través de una exposición. Vamos a ver algunas de las bueno, plataforma, aquí vamos a ver algunas de las imágenes, ¿no? Que podemos mostrar para traducir precisamente esa, digamos que ese cambio que los chicos vivieron. Los primeros duraron 6 meses en el proceso, es decir, el proceso duró 6 meses, luego 7, luego 8. Bueno, no recuerdo muy bien ya los meses porque fue hace mucho tiempo, pero el promedio de la formación para lograr los resultados que van a ver se establece alrededor de unos entre 4 y 8 meses. 8 meses sería como lo ideal, que es lo que estoy implementando en este momento en un laboratorio en el barrio San Felipe de Bogotá, donde hago parte de los curadores de la Galería Elvira Moreno, y allí tenemos un proyecto que se llama San Felipe Lab, en la primera edición, que de hecho se va a repetir en la segunda, en el segundo, pues en el año que viene, donde precisamente los artistas han sido formados durante toda esta pandemia, precisamente de manera virtual, y en febrero mostrarán sus resultados allí. Entonces, volviendo a las imágenes, esta era la pieza anterior, previa a la formación, perdón, que presentó Antonio Castañeda. Antonio Castañeda hacía este tipo de pinturas que yo le decía con mucho cariño que son de difícil estética, porque él quería pues pintar todo con bolitas, ¿no? Digamos que Yayoi Kusama tiene un interés muy similar, pero digamos que tiene una suerte de contenidos pues que ha elaborado a través de los años con mucha profundidad, pero Antonio lo abordaba de una manera un tanto, entre comillas, superficial. Entonces le dije a Antonio que pensara en otro lenguaje, que no necesariamente la pintura era el lenguaje adecuado, que había muchos otros. Entonces, en los ejercicios de configuración, ellos tenían que llevar una pieza tridimensional digamos, al salón, y él llevó una bala. Entonces, pues me pareció interesantísimo, porque una bala es un objeto que está cargado de simbolismo, ¿no? De hecho, una bala está hecha para asesinar a alguien, literalmente, no tiene otra función. Entonces le dije que sí, que el objeto tenía una carga simbólica interesantísima, pero que no era suficiente, que necesitábamos una historia. Entonces él me dijo que esa bala tenía una historia, que esa bala la había recogido él un día que una niña había sufrido una herida en su pierna porque un policía ebrio había lanzado disparos al aire y esta bala había atravesado el techo de lata de la casa de la niña y había atravesado también su pierna. Pues para nosotros esto fue sumamente demoledor y muy fuerte porque da cuenta de la irresponsabilidad de muchas de estas instituciones, pero la idea es que la imagen nos muestre o nos dé cuenta de esas narrativas. Entonces buscamos, le dije que buscara o pensara en una problemática que le llamara la atención, que ojalá fuera colectiva. Entonces casualmente, durante esa época, aquí en Bogotá, en la calle 74 con Avenida Caracas, el exministro Fernando Londoño sufrió un atentado. Entonces, una persona puso un maletín o un morral encima de la camioneta donde iba con su escolta y salió corriendo y a los 30 segundos explotó una bomba y obviamente destruyó casi la camioneta, el vigilante, el conductor y su escolta no sobrevivieron desafortunadamente y el que estaba atrás pues sufrió algunas contusiones pero sobrevivió y a la derecha de esta camioneta había una buseta. Entonces la buseta iba un señor, humilde por supuesto, conduciéndola y pues perdió el sentido, afortunadamente sobrevivió, y este señor que se llama Aldana le contó luego a Antonio, que de hecho es vecino de él, que él simplemente vio una sombra negra y perdió el conocimiento y que luego despertó en el hospital
con la mitad de su costado, o bueno, su costado izquierdo, pues literalmente destrozado. Tuvieron que hacerle una serie de cirugías y de procesos y terapias para que se restableciera. Entonces Antonio, después de salir de clase, lo visitaba y le decía, bueno, señora Aldana, ¿cómo sigue? Imagínese que hoy en clase aprendí esto y quería compartir esto con usted. Entonces, pues fue muy bello porque no solo hacía que se sintiera mejor, sino también él iba aprendiendo algo de arte. Casi al final del programa, la señora Dana sorprendió a Antonio y le dijo, bueno, Antonio, muchas gracias por haberme cuidado, porque de hecho Antonio hizo una suerte de colectas para pagar el arriendo, la comida y el estudio de los hijos del señor Aldana, que fue despedido, por supuesto, de estas empresas de transporte, y gracias a la solidaridad precisamente de sus vecinos pudo sobrevivir. Le dijo que en agradecimiento le iba a dar algo que le iba a servir para su clase. Entonces Antonio tomó esta pieza, la configuró y luego llegó súper tímido a clase a mostrarla y me dijo, pues maestro, esto está muy fuerte, no sé, me da hasta pena mostrar el resultado. Y le dije, no, Antonio, la vida es tan fuerte y tan dura que el arte tiene que ser igual de duro o aún más, ¿no? O de lo contrario, pues es decoración de interiores, pues con el respeto que merecen los decoradores, que es algo sumamente difícil de hacer bien. Entonces, Antonio me mostró la pieza y todos quedamos pues sorprendidos y obviamente tristes profundamente porque la pieza es tan elocuente y tan fuerte que dio cuenta de la vulnerabilidad de la clase trabajadora frente a la guerra en Colombia. Entonces, esta es la pieza resultante que se llama La camisa del señor Aldana. Como verán ustedes, es una pieza sobrecogedora, una pieza triste, fuerte, pero sumamente humilde y sumamente poderosa a la vez. Si nosotros tratamos de hacer una pintura expresionista o este gesto que represente la violencia, pues sería muy difícil o se vería tal vez muy artificial, porque fue el mismo cuerpo sangrando el que generó esta mancha, que más natural pues no puede ser. Y a la vez, esta pieza, que es un uniforme humilde de una persona que conduce una buseta, pues da cuenta de que finalmente pues somos pues nosotros de la clase media o los de la clase de base quienes nos vemos más afectados por esta situación. Él, para configurar la pieza, fue a medicina legal e investigó cómo se conservaban estas piezas que hacían parte de procesos violentos. Entonces le dijeron que simplemente tenía que encapsularla en acrílico o en vidrio para estabilizarla, para que no tuviera cambios muy bruscos de temperatura ni de humedad, porque los fluidos corporales, sobre todo la sangre, es muy estable. De hecho, pues puede durar siglos si se conserva en las condiciones ideales. Y el elemento que está arriba es una suerte digamos, de ficha técnica que es la que se utiliza o la estética con la que se guardan estas pruebas de estos procesos violentos. Luego vemos a Héctor Navia. Héctor Navia es el alumno que les digo que tiene los 75 añitos, ya tendrá 77 tal vez, y nos mostró esta pieza. Digamos que es sumamente bella, nadie lo puede negar, pero pues esta pieza se parte como de la abstracción geométrica de los años, de los 50, los 70 tal vez, donde se dieron algunas de estas manifestaciones. Aún en los 70 veíamos estas piezas. Y él, con su gran capacidad de trabajar el metal, una gran destreza en la carpintería metálica, configuró esta pieza que bueno, es sumamente bella, pero eventualmente podremos ver que es un ave marina y ya está, ¿no? Pero tenía que sumarle, o le sugería a él que le sumara una capa crítica a sus temáticas o que partiera de una mirada crítica frente a alguna problemática para que fueran aún más potentes sus piezas. Entonces, él me dijo que estaba interesado en las barras bravas. Me pareció muy particular y le dijo que pues le parecía al colmo que un chico de 15 años tal vez asesinara literalmente a otro chico porque simplemente tenía una camiseta de otro color.
Yo le dije, pues maestro, estoy totalmente de acuerdo. Uno puede ser el más fan y el más groupie de lo que sea, y no por eso tiene que asesinar a una persona. Entonces le dije que sí, que trabajara con ese proyecto, y descubrió que alrededor del campín muchos de estos chicos barristas lo que hacen es ocultar en los antejardines de las casas estos cuchillos o punzones, y lo que se les atraviesa, que sea cortopunzante, en los jardines, lo entierran allí, y al salir del partido pues los desentierran y comienzan a perseguir a los del otro equipo para agredirlos. Entonces, él se inspiró en esta situación y recogió alrededor del campín, fue al CAI y preguntó, bueno, en fin, hizo una suerte de investigaciones y compró de hecho unos cuchillos cerca al campín que cuestan 5.000 pesos, ¿no? Con esto configuró una pieza que da cuenta pues, de algo tan importante en el mundo como el deporte, y particularmente el fútbol, que mueve masas, pero el fútbol, digamos que bien entendido y llevado de una manera adecuada y respetuosa, ¿no? Entonces, a partir de su experiencia con esta problemática y su gran habilidad, digamos, manual, configuró esta pieza que se llamó El Último Gol. Como verán, esta pieza es preciosa, ¿no? Esta pieza es sumamente fuerte, no solo por su configuración formal, porque de hecho él deconstruyó literalmente el balón, lo rellenó con una masilla que él mismo construyó para que se pudieran adherir muy bien estas armas, y luego con una huella metálica colgó el balón en la galería, más o menos a la altura a la que se cobra un penalti, ¿no? O sea, a la que se le da un cabezazo al balón. Entonces, fue interesante porque también podemos ver como al mundo, ¿no? Tiene una cantidad de capas interesantes esta pieza, tan humilde, tan sencilla y tan llena de poética. José Plazas es otro artista que también, digamos que era un artista mayor, autodidacta, y que se interesaba por, pues es decir, él quería pintar básicamente. Entonces, estas eran sus pinturas. Pues digamos que tiene una destreza muy particular, ¿no? Dibujar estas águilas, las cabezas y el ojo del águila es nada fácil y lo logra con gran destreza. Digamos que no sucede lo mismo con el cuerpo, desafortunadamente, pero con trabajo lo puede lograr. Entonces él me decía que eran dos águilas luchando ferozmente, y yo pues tratando de incluir el humor, por supuesto, en las clases, decía que no, que pensaba que estaban bailando salsa en lugar de estar luchando, ¿no? Obviamente para cuestionar lo que uno usualmente representa y cree que traduce la imagen, pero que si uno se pone, digamos que, o no se muestra a otras personas que tengan tal vez otras lecturas, pues no podemos estar seguros de la efectividad de estas imágenes. Entonces le dije, bueno maestro, vamos a dejar descansar la pintura un rato. ¿Qué hace usted además de ser pintor? Y él me dijo, pues yo soy carpintero. Entonces le dije, bueno maestro, ¿no le parece que después de, bueno, ¿hace cuánto tiempo es carpintero? Me dijo, bueno, hace 30 años. Le dije pues que si no le parecía al colmo que después de trabajar 30 años con la madera no aprovechara esta gran destreza. Entonces voy a hacerlo. Y decidió trabajar con la madera. Entonces, el siguiente paso era pensar en una problemática. Entonces le dije, bueno, maestro, ¿qué le molesta de la sociedad o del sistema? Y me dijo, bueno, me molestan estos desgraciados, en sus palabras, del Congreso y del Senado que están allí. Son como unas almas negras en las altas esferas que están poniéndose de acuerdo para robarnos a todos nosotros, viven de la corrupción, y cuando se descubre algo, caen de estas altas esferas y aplastan a quienes están abajo, que usualmente son los secretarios o las personas de menor rango. Le dije, bueno, sí, maestro, estoy muy de acuerdo. Es una mirada que obviamente hay que justificar con más investigación y con algunos datos, pero adelante. Entonces, él, al trabajar este concepto, hizo una pieza, como de ver, una de las más bellas del programa, que se llamó Altas Esferas. Bueno, como verán ustedes, son unas piezas sumamente bellas, tienen más o menos unos 3 metros de altura,
y representan precisamente esas curules, esos altos niveles en los que están estas personas y esas bolas, estas esferas hechas pues, con métodos artesanales, pero con un resultado impecable, representan precisamente a estas personas que están allí sosteniéndose de un hilo, pero según él, con un alma negra y que eventualmente al caer, pues generan esas afectaciones en la base. Bueno, hay muchísimas otras imágenes maravillosas, me gustaría mostrárselas con más calma porque hay mucho por ver, pero creo que ya se nos está acabando el tiempo. Voy a hacer un recorrido muy rápido por el antes y el después de algunas de estas piezas. Henley Dimas, por ejemplo, era uno de los artistas que solía construir las piezas para sus compañeros de la universidad. Allí también en el programa hicieron parte algunos estudiantes de pregrado que simplemente no habían encontrado pues claridad en su formación, no se habían inspirado del todo, no tenían un método claro para poder construir sus proyectos de grado, sus piezas finales. Entonces, Henley tenía esta gran facultad de hacer piezas como esta, que es un vaciado en concreto coloreado, con muy alta calidad, y digamos que no se había atrevido a construir piezas que hablaran de él. Muchos de los artistas son tan tímidos o reservados y no quieren que algunas de sus experiencias de vida sean compartidas o se sepan. Entonces, él dijo que si podía, o me preguntó que si podía, digamos que valerse de un alter ego para poder hablar de la violencia contra la niñez, porque de hecho él cuando era pequeño, pues fue agredido una vez que se dio cuenta que su papá llegaba ebrio a la casa a golpear a su mamá. Entonces, tal vez a los 7 u 8 años, cuando tomó conciencia de la situación, él trató de defenderla, ¿no? De decirle al papá que no hiciera eso, y él se enfureció más. Entonces, la mamá lo ocultó debajo de sus enaguas y él se abrazaba a sus piernas, pero sentía como el padre le golpeaba o digamos que la pierna de su madre vibraba cada vez que recibía un golpe. Entonces, él me dijo que, bueno, no podía, digamos que, exponerse o no era capaz aún. Entonces, utilizó el alter ego de una sobrina o una prima, no recuerdo muy bien, que tenía más o menos la edad de él en ese entonces, y gracias a digamos, esta suerte de traducción construyó una pieza que da cuenta de esta situación, y esta es la pieza. Bueno, como verán, es una pieza sumamente bella, es impecable, está hecha de una manera muy profesional, y esta niña que está allí con los ojos aterrorizados, ocultándose debajo de las enaguas de su mamá, pues representa precisamente a lo que vivió él en ese entonces. Cabe anotar también que las piernas de este modelo son las piernas reales de su madre que le sirvió como modelo para hacer el molde. Y obviamente, pues las botellas que están allí, que están a punto de caer, representan precisamente como una persona de clase media o de la clase de base usualmente se gasta gran parte de su presupuesto en licor y deja muy poco para cubrir sus responsabilidades en casa. Entonces, como verán, algunas de estas piezas, aquí está Robert Saldarriaga, por ejemplo, que hizo esta pieza que se llama Rueda Suelta, donde da cuenta de la contaminación y cómo las personas literalmente botan en las calles no solo la basura, sino también las llantas a altas horas de la noche, al igual que sucede con un animal callejero o incluso con algunas personas. Entonces, todos esos ejercicios que ojalá tengamos la oportunidad más adelante de ver, y los invito de hecho no solo a Artutor Manizales o Artutor Caldas, que espero que lo podamos realizar muy pronto,
a los talleres que voy a realizar aquí en Bogotá, sobre todo San Felipe Lab, que es, digamos que la continuación del laboratorio en Bogotá, y pues mi academia, que se llama Academia Abierta para las Artes A3, donde de manera virtual yo seguiré pues poniendo en práctica todos esos ejercicios pedagógicos alternativos que pueden ser un complemento para la formación de todos ustedes. De hecho, cuando asesoré una galería que se llamó Más Arte Contemporáneo, tuvimos la oportunidad de llevar algunas ferias de arte internacional, algunos de estos chicos, y algunos de ellos vendieron sus piezas en Odeón, en Bogotá, en Arteba en Buenos Aires, en Untitled en Miami, en Just Mat en Madrid, en Start en Saatchi en Londres y en Arbo, por supuesto, aquí en Bogotá. Luego se vinculó a este proceso IDARTES, ¿no?, a través de un programa que se llamó Somos Arte, Somos Parte, y allí, de hecho, desafortunadamente yo no podía admitir a todas las personas pues, que querían entrar al programa, y por eso creé mi Academia Abierta para las Artes, que es la academia que pongo a la disposición de todos ustedes y que está en internet, en Facebook. Entonces, esta academia que surgió en San Felipe, en un lugar muy convencional, en un garaje literalmente, luego se fue reconfigurando en un espacio donde los artistas no solo eran formados teórica y prácticamente, sino también podíamos compartir. Aquí estamos en uno de nuestros típicos almuerzos barrocos que hacíamos una vez al mes y que nos servía como para estrechar los lazos y conocernos un poco más. También fundé una galería en San Felipe que se llamó Compacta, donde mostraba el resultado no solo de los trabajos con los artistas. Aquí hay un gran amigo que está haciendo una performance, Juan Fernando Cáceres, y nos sirvió también como un lugar de encuentro, de fiesta, de camaradería, donde construimos muchos procesos. Luego les mostraré rápidamente el nodo Antioquia de Art Tutor. Aquí estoy en el Palacio de Bellas Artes de Medellín, haciendo la inauguración de la primera sesión con algunos de los artistas. Aquí estamos haciendo unos ejercicios de configuración. Y esta fue la promo que diseñé para la inauguración del salón en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Este es el proceso del montaje, donde los chicos ayudaron muchísimo en su configuración. Aquí estamos en la inauguración. Y esta es una de las piezas de uno de los chicos de Antioquia, que de hecho hace referencia a sus antepasados. Su abuelo fue minero y murió en una de estas minas. Su padre casi se queda allí enterrado y él pues decidió estudiar arte. Es una disciplina no menos peligrosa que la minería, pero él tenía como esta deuda pendiente con su pasado y con su patrimonio. Entonces llevó a Medellín literalmente una tonelada de carbón y configuró este cono, que es más o menos los conos que se ven cuando se está extrayendo el carbón en estas minas. Lo que ven encima del cono son unos canarios que están configurados o están hechos con alambres, algunos de ellos encontrados en la mina, otros alambres industriales, que tienen la forma de este canario que ha sido configurado con cera de abejas y carbón pulverizado, dando cuenta de una costumbre muy antigua que consiste en bajar con un canario en una jaula a las minas. Los canarios son aves que tienen un olfato muy sensible a los gases tóxicos. Entonces, cuando el canario desafortunadamente pues muere en la jaula por estos olores desagradables y fuertes y tóxicos, entonces los mineros tienen 2 o 3 minutos, no recuerdo muy bien, para poder salir de la mina. Entonces, todos estos canarios representan las víctimas que todas estas minas de Antioquia han tenido que llorar, desafortunadamente. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, me avisan que se nos está acabando el tiempo, entonces voy a cerrar rápidamente. Muchas gracias. Aquí estamos el día de la inauguración. Eso es Art Tutor Bogotá, en la
la localidad de Mártires, donde comenzamos también con este proceso. Aquí estamos en el Parque Tercer Milenio haciendo unos ejercicios. Aquí estamos preparando los soportes para pintar. Aquí estamos en un ejercicio de performance. Aquí estamos pintando. Aquí estamos copiando un grabado de Durero. No es tan difícil como creen. Finalmente el programa de formación artística del Museo de Arte Moderno, que tuve el placer de dirigir, formando a 161 artistas. Los tutores que están allí fueron los artistas más destacados de todos mis procesos de formación anteriores. Fue una manera como de restablecer, digamos que como de involucrar digamos que los frutos de estos ejercicios previos en la configuración de este nuevo ejercicio en una institución tan importante como el Museo de Arte Moderno. Aquí estoy formando a los tutores en mi academia. Esta es una de las sesiones inaugurales del programa en el Mambo. Este es el kit que le dio el Mambo a cada uno de los chicos para comenzar su aventura en el programa de formación artística. Este fue un ejercicio de introspección que hicimos para profundizar aún más esa búsqueda personal. Bueno, eso es todo, es el proceso de ArtTutor. Aquí está el email, artutorcolombia@gmail.com, por si quieren escribirme, si quieren hacer más preguntas. Y pues muchísimas gracias a la Vicerrectoría de Proyección Universitaria, la Facultad de Artes y Humanidades, el Departamento de Artes Plásticas, el Festival de Arte Contemporáneo y a todas las entidades que nos ayudaron con este proceso. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Franklin por regalarnos esas experiencias a partir de un proyecto de admirar. ¿Sí? Desde el comienzo estuve muy conectado con su intervención. Y muy bonito ver el resultado con chicos y con chicas que no tienen de pronto la oportunidad de asistir a una academia, pero de alguna u otra manera encuentran a veces, lastimosamente, experiencias muy feas, un método para desahogarse o transmitir plásticamente dichas experiencias. Pero bueno, no, muy enriquecedor también pues, escuchar las experiencias, Frank. Muchas gracias. Lo invito para que quede ahí atento. Recuerden que a las 5:30 estamos abriendo el espacio para conversar, para que hagan preguntas. Sigan haciendo las preguntas. Ya tenemos varias preguntas para nuestros panelistas. A las 5 continuamos con Pedro Rojas y podemos hacer un receso para una pausa activa, ¿sí? Y volver pues y rematar con lo que les acabo de decir en este foro académico de la quinta, siento, del marco de la quinta del quinto Festival Internacional de Arte Contemporáneo. Entonces nos vemos ahorita a las 5 de la tarde. No se despeguen. Gracias. Muchas gracias.